ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Hemos hablado varias veces del tema de los adultos mayores, de la gente grande. De hecho, antes nosotros decíamos gente grande acá y alguien se molestaba, así como gente grande. Y contamos la historia, nosotros decimos gente grande porque le hacemos una especie de tributo a Carmen Barros, que cuando venía acá, ella siempre hablaba de la gente grande. Y nos gustó mucho el concepto, entonces después nos quedamos con el recuerdo, obviamente, hermoso de Carmen. Y además el concepto me gustó mucho, la gente grande, porque es en edad grande, pero conceptualmente también es muy grande. Es como, ¿no? Enorme, sí, como pero no corporalmente, de alma. Y además hay una nueva ley integral de personas mayores, la leo acá para no equivocarme, de personas mayores, de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, que es un cambio relevante a quizás una mirada de cómo el Estado también mira a la gente grande, insisto. Por eso queremos conversar a esta hora en nuestros días lunes de salud mental, como siempre, con José Miguel Morales. Él es docente, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, doctorado en gerontología, por lo tanto del tema sabe muchísimo, y ex director territorial de Senama, que nos acompaña, lo pueden ver también a través del canal de YouTube. José Miguel, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Cristian, Pamela. Hola, José bienvenido. Miguel, lo que hablábamos en la introducción, efectivamente esta ley integral, ¿no?, de personas mayores, de envejecimiento, lo quiero leer textual para no equivocarme, digno, activo y saludable. ¿Cómo lo miras? Si efectivamente acá hay un cambio de mirada, de perspectiva, de foco quizás. Perfecto. Hay un cambio radical, o sea, la ley es, yo creo que lo más importante que le ha pasado a las personas mayores en la década junto a la reforma de pensiones, ¿ya? Pero justamente para conectar con lo que decía ahí antes, estipula que el concepto es personas mayores. Sí, a mí también me encanta gente grande. Sí. No, la Carmen Barros era una extraordinaria representante. Pero claro, define, determina y estipula derechos que son claves para las personas mayores. Mejora la institucionalidad, en este caso del Senama, que es el servicio que se preocupa de las personas mayores, y tiene elementos clave en el sentido de personas que quieran y puedan seguir trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, además de varias otras cosas, puede generar, si se implementa bien, cambios enormes en la vida de las personas mayores en Chile. Para entender, José Miguel, el espectro de la gente grande, ¿no?, del adulto mayor, ¿cuáles son las edades? ¿Cuáles son los rangos? ¿Me puedes explicar? ¿Qué se toman en cuenta? ¿De qué edad soy adulto mayor? Perfecto. Desde los 60 años en adelante. ¡Oh! Sí. Nos va quedando un poquito. Y Cristian me mira como... No le queda tanto a ustedes. Desmarcándose. Todos nos asombramos cuando... 60, no, ya. 60 años. En Chile hay una confusión enorme porque ocurre esto de que los hombres se pensionan a los 65 y las mujeres a los 60. Pero de hecho la ley lo ratifica, que es sobre 60, y la convención, en el fondo, la Organización Mundial de la Salud establece que 60 y más. ¿No? Ahora, el problema es que, claro, estamos viviendo mucho más, casi 3 décadas más que hace 80 años. Entonces se está volviendo la etapa más larga de la vida. Entonces en algún minuto va a tener que tener subetapas. O sea, la etapa es de 60 en adelante. 60 en adelante. Claro, debería haber una subetapa o cortarla, no sé, a la mitad. Considerándolo que cada vez vivimos más también. Sí, por ¿no? eso. Absolutamente. Y son diferentes las necesidades de los 60 hasta los 75, de los 75 en adelante, donde ya vienen las inhabilidades físicas. Sí. Hay un artículo que propuso el senador Sandoval, si no me equivoco, de hablar de tercera y cuarta edad. Eso. Justamente desde los 75 en adelante haciendo el corte. Sí. Cuando hablamos de todas estas normativas, ¿no?, de esta ley, como tú decías, que desde reforma de pensiones, que no había algo tan importante, también es un reflejo de que no había algo tan claro al respecto. O sea, el tener que hacer algo normativo también significa tratar de regular, me imagino, algo que está muy, muy, muy en el aire, ¿no? Absolutamente. O sea, si uno ve, en el fondo, otros grupos etarios, leyes para infancia hay muchísimas y hace varias décadas,
De esta ley se tiene que desprender luego una política nacional de envejecimiento, y la política nacional de infancia también tiene 15, 20 años. Entonces, llegamos un poco tarde, sí. Esto está en el Congreso hace 6 años, este proyecto de ley. Pero, como digo, junto con la reforma de pensiones y junto con otra ley, que es la ley del Sistema Nacional de Cuidado, para aquellas personas mayores que son dependientes, genera un ecosistema que de verdad puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores y ponernos más al día de lo al debe que estamos. Esta nueva ley integral de personas mayores integra medidas judiciales y de protección. Dime de las judiciales, ¿cuáles son las medidas que integra? Mira, ese es uno de los puntos más sustantivos de la ley. Ajá. Porque, por ejemplo, el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, nació sin la facultad de representar a las personas mayores judicialmente. Entonces recibe muchas causas, por ejemplo, de abandono, de soledad, de maltrato, de vulneración, pero no puede representarlo y tiene que articularse con las clínicas de las universidades, las CAS. Con esta ley se repara eso y finalmente quedó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se van a disponer servicios legales especializados para que las personas mayores tengan defensa en los tribunales de familia. Y cuando tú me preguntas como qué tipo de cosas son, fundamentalmente son abandono, que ocurre mucho y no se ve, ¿no? Maltrato, y por maltrato entendemos en el fondo físico, psicológico, patrimonial, que es enorme. Claro, económico, patrimonial, sí. Herencia, todo eso, bienes. Exacto. Sí. Y físico, económico, y causas, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos, que esta ley estipula 15 derechos. En el fondo, y con estos 15 derechos, una persona que se vea vulnerada puede ir a demandar a los tribunales de familia el no cumplimiento de esos derechos. ¿Significa esto, José Miguel, desde lo que tú estás contando, desde la misma ley, desde los tribunales de familia y qué sé yo, que hay un rol más activo del Estado en este caso? O sea, ¿hay una mirada en que debería tener un rol más activo? Hay un rol más activo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hace poco nos juntamos todos los representantes de la academia justamente por esta ley, para empezar a trabajar cómo se va a bajar el reglamento y la política. A todos nos gustaría que fuera mucho más, que hubiera un ministerio del adulto mayor. Por supuesto. ¿No? Y la demografía nos da la razón, en fondo. Sí, claro, nosotros estamos viendo más, sino que el país se está haciendo más grande. Claro. Realmente. Sí. Entonces, claro, crece la institucionalidad, crece un poquito el SENAMA, que es muy chiquitito, que tiene coordinaciones regionales en cada región, pasan a ser direcciones regionales con presupuesto propio. Entonces pueden acomodar más sus políticas, sus programas. Pero claro, ahí todavía hay mucho camino. Que sea una subsecretaría, luego un ministerio. Sí. José Miguel, las personas mayores de edad de 60 años representan el 20% de la población en Chile, ¿no? Un poquito más. ¿Cuánto? 24. 24, o sea, son como 4 millones de personas. Sí. 4 millones de personas y en este país llegar a los 60 años, ¿a qué puedo optar yo como ciudadano? Digo, ya, cumplí 60 años, adulto mayor, ¿qué me da el Estado a mí para sentirme mejor, para tener beneficios? ¿En qué me pone un poco más feliz la vida el Estado? ¿Qué es? Chuta, difícil pregunta. El Estado a nivel de sistema de protección social tiene harta focalización en Chile. Entonces, focaliza en las personas muy vulnerables, a quienes ayuda y atiende mucho, y a las personas dependientes, en el caso de las personas mayores. Entonces, una persona que es de clase media seguramente va a poder optar a los viajes tercera edad, los pases de cultura, montones de beneficios, qué sé yo, en la entrada de los parques nacionales, en la entrada de museos, todo este tipo de cosas. Pero claramente, no sé, los beneficios más grandes económica y políticamente hablando, como acceder a un hogar
de forma gratuita, están focalizados para la gente más vulnerable. Y tiene que ser así porque en el fondo yo creo que es el subsidio más caro que entrega el Estado de Chile. Son cerca de 800.000 pesos per cápita por persona al mes. La gente que llega a un hogar del Senama. Entonces, claramente tiene que focalizarse, pero se tiene que universalizar en base a ir apoyando a los hogares privados que ya existen, los de fundaciones, ir fortaleciendo en el fondo que no sigan ocurriendo estos casos de maltrato que vemos muchas veces en televisión, que hagan un servicio más profesional, y también que la gente que quiere y pueda seguir viviendo en la casa con los cuidados que sí merece. Y ahí es la otra ley que me refería, que en el fondo que también establece muchas mejoras para que reciba los cuidados que necesita. Para el cuidador. Para el cuidador y para la persona mayor. La persona mayor. Conversamos hasta ahora con José Miguel Morales, él es docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, doctorado además en gerontología, y es exdirector territorial de Senama. Estaba viendo algunas cifras, José Miguel, y me llama la atención, tristemente, la cantidad de adultos mayores abandonados en hospitales. Alguna vez lo comentamos acá en el programa a propósito de un caso, no recuerdo, hace un par de meses. Pero la cifra es altísima. Y uno dice, pero más allá porque esto no es una estadística, son biografías de personas abandonadas en hospitales cuyas familias las dejan en hospitales y se mandan a cambiar. Es brutal. Como tú dices, es absolutamente dramático. O sea, son cerca de 1.000 personas. Casi 1.000 personas. Sí, a nivel nacional, que están literalmente abandonadas en los hospitales, que ingresaron por una operación, cualquier tipo de intervención, y al minuto de darles el alta, la familia desapareció y no había donde, en el fondo, entregar a la persona mayor, porque claro, puede ser que siga autovalente, pero saliendo de una operación igual necesita cuidado. Entonces, eso es diría un ejemplo ilustrativo de cómo Chile trata a sus viejos. En el fondo que los invisibilizamos, los llevamos a hogares y nos olvidamos de ellos. Tratamos de segregar mucho los espacios para que siga, separándose de la juventud de la vejez. La publicidad todavía se enfoca completamente en las personas jóvenes. Lo que hace para personas mayores es el Ensure, son los pañales, Corega, ese tipo de cosas, siendo que de los 60 a los 75 por lo menos, el porcentaje de personas autovalentes es el 80%, y que también son consumidores y también necesitan productos y servicios. Entonces, claro, ese es muy ilustrativo, y yo te diría que eso responde a una causa que es buena y mala, en el fondo. Es que Chile extendió su expectativa de vida muy rápido, ¿no? A diferencia de países europeos como Francia, Dinamarca, que en el fondo se demoraron 115 años en llegar a vivir 83 años promedio. Yeah. En Chile pasamos del año 60 al año 90 a llegar a los 80. O sea, solamente tres décadas versus los 115 que se demoraron los europeos, porque claro, nos llegaron los avances tecnológicos, científicos, médicos, de la noche a la mañana, y las personas empezaron prontamente a vivir más, lo cual es una gran noticia, es el mayor logro de la humanidad. Pero Chile no se preparó culturalmente, socialmente, para transformarse en una sociedad tan envejecida. Sí. Estamos hablando de Chile, de los países más envejecidos a nivel mundial. Sí, estaba pensando que, bueno, todos tenemos padres también que entraron ya a la tercera edad, a ser un adulto mayor, y mientras uno más va envejeciendo, conoce casos de colegas, de amigos que están en situaciones complejas con sus padres. Entonces, yo creo que esto también tiene otra mirada, porque hay gente que abandona a su papá, eso sí, real, pero hay mucha gente, muchos hijos que luchan para poder tener sanos a sus padres, y de verdad la vida como está declarada hoy, cuesta dar compañía por los tiempos, porque no se puede, porque cuidar a un adulto mayor es caro también.
y que aunque uno quisiera darlo todo, probablemente no tiene más para dar. Entonces, de a poco las familias también se van empobreciendo en torno a un adulto mayor, y es ahí donde a mí me parece que el Estado debe tener un rol, pero fundamental, así como yo creo que también en la primera edad, en la primera infancia debe estar el dinero del Estado de este país, tiene que estar ahí. También en los adultos mayores tiene que haber una solvencia, ¿no? Que permita la vida no solo de esa persona para que termine sus días con tranquilidad, apoyado por el Estado, sino que para que las familias no lo sientan como una carga y sea como un círculo más feliz. ¿Cómo poder cerrar eso? Y eso yo creo que es la gran ecuación, es la gran paradoja que vivimos hoy día, y es súper doloroso, pero existe. Entonces, yo te pregunto, el Estado, en estas líneas del Estado que debe dar, por ejemplo, Kast en este caso, es decir, ¿sabes qué? El adulto mayor para mí es prioridad. ¿Existe esa mirada como de ver ambas partes también? ¿Existe la mirada de verlo como prioridad? Sí. O sea, yo creo que el hecho de que haya salido la ley del Sistema Nacional de Cuidado, la ley integral que estamos conversando hoy, más la reforma de pensiones, los coloca en un lugar prioritario, pero claramente no soluciona los casos como que tú dices, que son terribles y nosotros los vemos día a día. En el fondo, familias que literalmente se empobrecen, que sobre todo, y este dato es terrible, son el 95% de las cuidadoras son mujeres. Una hija mujer. Exactamente. Que recae sobre nosotras. Deja de trabajar y cuida exactamente a un padre con discapacidad o dependiente. Y claro, sobre eso existen programas, pero son programas muy chicos, de cobertura muy pequeña, y que con esta ley, en el fondo, la idea es que crezcan mucho y se articulen más, porque existen 6 programas hoy día de apoyo a cuidadores, pero uno está en el Ministerio de la Mujer, 2 están en el Ministerio de Salud, uno en APS y uno en nivel central, 2 en Senama y otro más en la Subsecretaría de Servicios Sociales. Entonces también hay que llegar y darle una gobernanza a esto. ¿Y eso por qué no lo juntan? Porque el Estado es muy lento. ¿Quién tiene que decir ya? ¿Sabes qué más? Juntemos esto. Bueno, esas son las cosas que yo digo que en este país no funcionan, y eso a mí me da rabia, porque tú lo puedes describir y lo puedes decir, pero están preocupados de otras cosas los políticos en vez de decir, juntemos esto. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. La buena noticia, para no caer tanto en la desesperanza, Claro. es que justamente la ley genera una Secretaría de Cuidados que ya está instalada en el Ministerio de Desarrollo Social. Ya está en el fondo gente trabajando, y su primera misión es articular los programas existentes, luego de eso hacerlos crecer. Y ahí me gustaría hacer un punto que porque decía buenas noticias, porque en el fondo cada vez estamos llegando a vivir más, pero además estamos llegando mejor a la vejez. Entonces ese es un problema de hoy, que estamos en este minuto en la tensión máxima de alcanzar mucha expectativa de vida, pero vivir esos años con mucha carga de enfermedad. Entonces, en eso Chile es como en todos los rankings. Si uno mira el ranking de cómo está Chile en términos de envejecimiento, en los que existen, Chile está mejor que países como España, Bélgica. Pero claro, cuando uno hace, porque tiene el auge universal, pensión universal, sistemas que son globales, pero cuando uno ve la letra chica y dice, bueno, pero ¿cuánto estamos viviendo de forma sana? Ahí Chile baja como 25 puestos, porque los últimos años se viven muy mal. Entonces, yo creo que en el fondo, claro, hay que atender esa atención ya, y los cuidados tienen que ser un trabajo, una alianza público-privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, no sé, países como Japón, yo cuando estuve en Senama trabajamos mucho con Japón, porque en el fondo siguió el curso, y hoy día es el país más envejecido del mundo, y en algún minuto Japón, que además es un país rico, estableció cuidados estatales para toda su población, y hoy en día no los puede sostener. No puede sostenerlo. No los puede sostener. Mira. No lo puede sostener porque en el fondo ya el porcentaje... Se envejeció además la población. Exactamente. Entonces, por una parte tiene que ser una alianza público-privada y con un componente comunitario fuerte. Claro. Y en eso en Chile, en Latinoamérica, estamos mucho mejor, porque
todavía existe esa red familiar Sí. que permite en el fondo que tu vecino te atienda, los hijos todavía están cercanos, cosa que, no sé, en los países más envejecidos justamente ya dejó de ocurrir. Más difícil. Estaba pensando en lo si se quiere, paradojal, que es un poco eso. ¿En qué sentido? En que efectivamente, quizás por un tema de idiosincrasia, no lo sé, cultural, acá tenemos esta cosa de esas redes de apoyo, ¿no? Que efectivamente en otros lados no se da tanto porque viven de otra manera. O sea, una mirada que es distinta. Y eso a mí me genera como un versus con lo que estábamos hablando hace un rato, de la eterna juventud como imagen, de que la publicidad va hacia la gente más joven. Me imagino que tendrá que ver con el consumo, pero la gente más grande también consume, entonces, no sé. Pero también esa mirada como de la eterna juventud o el adulto mayor como de una mirada asistencialista también, como que nos vamos para el otro lado. O sea, es como que no puede hacer nada, ¿no? Claro. Y si lo cuidamos porque no puede hacer nada. No sé si puede, ¿no? Entonces esa paradoja a mí me hace ruido, ¿no? Completamente. Y es... yo creo que este minuto de tensión que yo hablaba, como esta década de bisagra, en la cual cuando vamos a tener personas mayores que son muy activas, pero todavía ¿cómo se llama? El sector público llega tarde, el sector privado a través del comercio llega tarde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice, yo siempre le pregunto a mis alumnos en la primera clase, ¿qué porcentaje de las personas mayores en Chile son autovalentes? Siempre me dicen un 30, un 40. Claro. Menos de la mitad. Y el dato es que de los 60 hasta los 80. hasta el fin de la vida, un 80% son autovalentes. Entonces tenemos un 80% completamente autovalentes que puede, incluso si así lo quiere con esta ley, seguir trabajando o emprendiendo, pero un 20% con dependencia que requiere estos sistemas de cuidado, que en el fondo son muy costosos para un Estado, que necesitan en el fondo pensarse bien para que, como esto va a ir aumentando en la pirámide demográfica, no nos pase lo mismo que Japón, España, incluso Inglaterra, que está haciendo agua. Te queda más arriba, ¿no? Tú dices, claro, 20-80, pero después de qué edad ya cambian los valores, los porcentajes. Yo diría que calza harto con la tercera y cuarta edad. ¿80 años? A los 70 y... Entre los 75 y los 80 ¿Ya? se produce como el declive mayor de dependencia. Y ahí ya aumenta la dependencia del adulto mayor. Claro, una cosa. Y necesidad de cuidado. Claro, necesidad de cuidados y todo. José Miguel Morales, él es docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, doctorado en gerontología, es además exdirector territorial del Senama. Muchas gracias por habernos acompañado hoy por la mañana, de lunes, acá en Radio ADN. Muchas Gracias, gracias a Javier. ustedes por la Que invitación. esté muy bien, buena semana. Igualmente. Chao, chao. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.